Bueno, buenas noches. Aquí puntual, eso creo, en nuestros encuentros nocturnos, en los días hábiles aquí en nuestra capital, desde Bogotá. A ver, bajémosle un poquito a la música, tal vez está algo duro. ¿Sí? ¿Quién está al otro lado de la línea para que colabore en el sentido de lo de la música? Bueno, bueno, un minutito. Hoy que ha sido un día de complicaciones técnicas pero en algunas cosas. Mientras yo mismo fusilaré mi enlace. ¿Sí? Un minutito. Hoy que ha sido un día de complicaciones técnicas pero en algunas cosas. A ver. A ver quién está saludando. Alexandra Fernández. Oh, qué bueno, gracias Alex. Ve charlando ahí mientras tanto. Qué pena con ustedes hoy, pero Alexandra sabe qué nos ha tocado hacer hoy. ¿Mm? Para, para cumplir con nuestra cita. Siempre amablemente. Con las compañeras y compañeros de Cito Speak. Hacemos este trabajo con mucho cariño para ustedes. Bueno, veamos a ver. Listo. Hoy tenemos a un estadounidense, John Steinbeck, como invitado. Seguimos con nuestra idea de los premios Nobel, que tienen muchas cosas que aportar en esto de la literatura de todo índole y nos permite universalizar estas lecturas. Saludo a Natalia, al sensei George, quien ya está en línea con nosotros también, ¿cierto? Bueno, Sebastián Romero. Y siendo las 8:03 aquí desde Bogotá, Colombia, lo digo porque nos ven en otras partes del mundo, los contactos que tienen mis colegas en otras latitudes. Para ellos un saludo muy afectuoso de parte de toda la comunidad del Colegio Técnico Tomás Rueda Vargas. Y a lo que vinimos, con John Steinbeck. John Steinbeck es fundamentalmente un autor del siglo XX, básicamente la primera mitad del siglo XX, ¿sí? Premio Nobel de Literatura en el año 1962. Una persona que tuvo una vida muy azarosa, muy difícil en las condiciones socioeconómicas, porque le tocó vivir la Gran Depresión de 1928, que le dio muy duro a los Estados Unidos, y pues los coletazos se vivieron en otras partes del mundo, por supuesto. Entonces se desempeñó como agricultor, como albañil, tuvo que hacer, le salieron callos en las manos al hombre, pero también se dedicó a la escritura y logró hacer una obra muy interesante, con una sensibilidad social que le dio precisamente su experiencia laboral. De John Steinbeck, hoy he tomado 2 capítulos de uno de sus textos que se intitula La Perla, ¿sí? Entonces son algo extensos, pero vámonos con calma. No vamos a ir a ningún lado. Entonces permítanme y entremos a la lectura de John Steinbeck. Un poquito de música de fondo, instrumental. John Steinbeck nos dice lo siguiente. Hay tres personajes que espero capten ustedes cuál es su aventura, y con un final particular. Una luna tardía se elevó en el cielo antes del primer canto del gallo. Kino abrió los ojos en la oscuridad al sentir un movimiento junto a él, pero se mantuvo inmóvil.
Sus ojos escudriñaron las tinieblas, y a la pálida luz lunar que se filtraba por la pared de ramaje, vio cómo Juana se levantaba despacio. La vio ir hacia el fogón y apartar las piedras sin ruido. Luego, como una sombra, se deslizó hacia la puerta. Se detuvo un momento junto a la cuna de Coyotito. Coyotito es el hijo de ellos. Se dibujó su figura en el umbral y desapareció. A Quino le ahogaba el furor. Se levantó y la siguió tan silenciosamente como ella, oyendo sus rápidos pasos hacia la playa. La vio surgir más allá de la línea de matorrales y avanzar insegura hacia la orilla. En aquel momento, ella se dio cuenta de que la seguía y empezó a correr. Su mano se alzaba para arrojar su presa cuando él le alcanzó la muñeca y le hizo soltar la perla. Le pegó en la cara con el puño cerrado haciéndola caer sobre las piedras y la golpeó con el pie en el costado. A la pálida luz vio cómo el agua la cubría parcialmente, pegando la falda a sus piernas. Quino la miraba enseñando los dientes y silbido como una serpiente, y Juana le devolvía la raya sin denotar temor, como una oveja ante su matarife. Entonces la rabia se desvaneció en él y se vio sustituida por una aguda sensación de malestar y de disgusto. Se apartó de ella y remontó la playa hacia el caserío. Sus sentidos estaban embotados al oír el ruido. Imprevisto, empuñó el cuchillo, lo esgrimió contra la negra figura, apreciando el penetrar de la hoja en la carne. Fue golpeado y cayó de rodillas. Recibió otro golpe y su espalda tocó el suelo. Dedos ávidos registraron sus ropas nerviosamente y la perla, escapándose de su mano entreabierta, rodó hasta detenerse junto a un guijarro del camino. La luz de la luna le arrancaba débiles destellos. Juana se incorporó sobre la orilla del mar. Le dolían cabeza y costado, pero no sentía ira contra Quino. Había dicho: soy un hombre. Y esto significaba algunas cosas para Juana. Significaba que era a medias loco y a medias Dios. Quería decir que Quino era capaz de medir sus fuerzas con una montaña o contra el mar. Juana, desde el interior de su alma de mujer, sabía que la montaña resistiría impávida mientras el hombre acabaría quebrantado, que el mar seguiría su incansable auxiliar y el hombre podía perecer ahogado. Y sin embargo, todo esto es lo que hacía de él un hombre, medio loco y medio Dios. Juana tenía necesidad de un hombre, no podía vivir sin un hombre. Aunque la aturdían tan profundas diferencias entre hombre y mujer, las conocía y las había aceptado. Claro que lo seguiría a cualquier parte, sobre esto no cabía duda. A veces las cualidades femeninas de ella, razón, cautela, instinto de conservación, vencían la hombría de Quino y salvaban la situación. Se levantó con doloroso esfuerzo, hundió el hueco de sus palmas en las olas y se lavó el rostro con la picante agua salada. Después echó a andar detrás de Quino. Una bandada de nubes multiformes hablase lanzado al cielo desde el sur. La pálida luna se ocultaba tras cada una de ellas para volver a surgir, y Juana caminaba bajo una luz vacilante. Inclinaba la espalda dolorida y llevaba la cabeza caída sobre el pecho. Atravesó los chaparrales en medio de la oscuridad y al descubrirse otra vez la luna, vio el centelleo de la perla junto a una piedra del sendero. Se arrodilló y la recogió y la luna volvió a ocultarse. Juana siguió de rodillas, pensando si convendría volver a la orilla y terminar su trabajo, y mientras meditaba esto volvió la luz y vio frente a ella dos figuras caídas. Saltó adelante y vio que uno era Quino y el otro un desconocido con la garganta seccionada y manando sangre a raudales. Quino se debatía en el suelo, abierto los brazos como las alas de un pájaro abatido, y de su boca salía un incoherente murmullo. En aquel momento se dio cuenta Juana de que la vida que llevaba hasta entonces había terminado. Un hombre muerto en el camino y el cuchillo ensangrentado de Quino bastaron para convencerla. Hasta entonces, Juana había estado tratando de salvar algún fragmento del antiguo alfabeto que reinaba antes del hallazgo de la perla, pero no había retorno posible. Al darse cuenta, abandonó todos sus sueños espontáneamente. No quedaba más tarea que la de salvarse ellos mismos. Ya no sentía dolor alguno, ni se movía con lentitud. Arrastró el cadáver desde el camino hasta la sombra de un chaparro, volvió junto a Quino y le enjugó el rostro con la falda húmeda. Él empezó a recobrarse y gimió.
Han cogido la perla. La he perdido. Ya se acabó todo. Se lamentó. Ahora que no tenemos la perla, Juana lo tranquilizó como si fuera un chiquillo. Calla, le dijo. Aquí está tu perla, la encontré en el camino, ¿me oyes? Aquí está tu perla, ¿entiendes? Has matado a un hombre y debemos irnos antes de que amanezca. Me atacaron, explicó Quino con voz temblorosa, y luché por salvar mi vida. ¿Recuerdas lo que pasó ayer?, preguntó Juana. ¿Recuerdas cómo son los hombres de la ciudad? ¿Crees que esta explicación podrá salvarte? Quino exhaló un largo suspiro y trató de vencer su modorra. No, contestó, tienes razón. Su voluntad se tonificó y volvió a ser un hombre. Ve a casa y trae a Coyotito, ordenó, y todo el país que encuentres. Perdón, todo el maíz que encuentres en el país. Sacaré la canoa y nos iremos. Recogió el cuchillo y se separó de ella. Dando traspiés, llegó hasta su canoa y cuando la luz lunar se hizo más fuerte, vio un gran orificio practicado en el fondo de la embarcación. Una ira destructora lo invadió dándole fuerzas. Las tinieblas se cernían sobre su familia. La música maldita llenaba la noche, silbando sobre los mangles, acompasada por el batir de las olas. Aquella era la canoa de su abuelo, heredada por varias generaciones y ahora estaba inutilizada. Era una maldad que superaba toda imaginación. El asesinato de un hombre no era tan grave pecado como el asesinato de su canoa, porque una canoa no tiene hijos, no puede protegerse y sus heridas no cicatrizan. Había pena en la rabia de Quino, pero esta última desgracia le había endurecido como para resistir cualquier golpe. Era ya como una bestia, escondiéndose, atacando y viviendo tan solo para proteger a su familia. No tenía conciencia clara del dolor que atenazaba su cabeza. Caminaba por la playa hacia su cabaña sin ocurrírsele tomar una de las canoas de sus vecinos. Ni una sola vez pasó esta idea por su cabeza, como no se le hubiera ocurrido destrozar una de ellas. Los gallos alzaban sus voces y el alba no estaba lejana. Por las paredes de las chozas escapaba el humo de tempranos fuegos, y en el aire se notaba ya el aroma de las tortas. Ya se agitaban los pajarillos en los matorrales, la luna debilitaba su luminosidad y las nubes se apelmazaban hacia el sur. El viento era fresco y penetraba en el estuario, un viento inquieto y nervioso que olía a tormenta. Quino estaba recobrando algo de su animación, y no eran confusas sus ideas, solo quedaba una cosa por hacer, y sus manos acariciaban primero la perla, luego el cuchillo. Vio un resplandor frente a él. Al instante, una elevada llama saltó en el aire oscuro, con salvaje estrépito. Quino inició una carrera, sabía que era su cabaña y conocía la rapidez con que ardían aquellas casuchas de ramas. Al correr, tropezó con una figura que se dirigía a él. Juana con Coyotito en los brazos y la manta de una mano. El pequeño lloraba de miedo y los ojos de Juana estaban muy abiertos. Quino podía ver que su casa había dejado de existir y no hizo pregunta alguna. Pero ella explicó. Estaba todo desordenado, había agujeros por todo el suelo y mientras yo lo miraba le prendieron fuego desde fuera. La vívida luz del incendio acentuaba la rigidez de las facciones de Quino. ¿Quién?, preguntó. No lo sé, repuso ella. Hombres del infierno. Los vecinos salían de sus casas procurando salvar sus propiedades del fuego. De pronto Quino sintió miedo. Recordó al hombre muerto en el sendero y tomando a Juana por el brazo, la llevó a la oscuridad, pues sabía que la luz era peligrosa para él. Meditó un momento entre las sombras y luego se dirigió a la casa de su hermano Juan Tomás, en la que entró seguido de Juana. Fuera oía los chillidos de los niños y los gritos de los mayores, pues sus vecinos suponían que él estaba dentro de la casa en llamas. La cabaña de Juan Tomás era casi igual a la de Quino. Casi todas eran idénticas, dejando entrar por los cuatro costados aire y luz. Así Juana y Quino, acurrucados en un rincón, veían la terrible pira. Vieron hundirse el techo en llamas y pronto convertirse la hoguera en un fúnebre rescoldo abrasado. Oyeron las exclamaciones de sus amigos y el llanto agudo de Apolonia, la esposa de Juan Tomás, que siendo la pariente más cercana, dirigía los lamentos por la extinción de la familia. De pronto se dio cuenta de que su pañuelo de cabeza no era el mejor de los que tenía y corrió a su casa en busca de otro más apropiado.
Mientras rebuscaba en un arcón, oyó la voz de Quino que decía: Apolonia, no llores, no nos ha pasado nada. ¿Cómo habéis venido?, preguntó ella. No hagas preguntas, ve a buscar a Juan Tomás y dile que venga sin que se entere nadie más. Esto es muy importante, Apolonia. La mujerona vaciló un instante, perpleja, y al cabo dijo: Sí, cuñado, no tardo en regresar con Juan Tomás. Este encendió una vela, se acercó a ellos y ordenó a su mujer: Apolonia, ponte en la puerta y no dejes entrar a nadie. Como era el mayor, asumía toda la autoridad. Y bien, hermano, empezó. Fui atacado en la oscuridad. Explicó: y en la lucha he matado a un hombre. ¿Quién?, preguntó Juan Tomás rápidamente. No lo sé. Todo estaba tan oscuro como boca de lobo. Es la perla, concluyó Juan Tomás. Hay una maldición en esa perla. Debieras haberla vendido, librándote así de la maldición. Puede que aún estés a tiempo de venderla y comprar la paz para los tuyos. Quino contestó: Oh, hermano mío, se me ha hecho una ofensa imperdonable. Mi canoa está rota en la playa. Mi casa ha ardido y en los chaparros hay un hombre muerto. Todas las salidas están cortadas. Tienes que ocultarnos, hermano. Quino, mirando de cerca a su hermano, vio honda preocupación en sus ojos y se adelantó a una posible negativa. No por mucho tiempo, aclaró con presteza, solo hasta que llegue la noche. Entonces nos iremos. Te ocultaré, decidió Juan Tomás. No quiero traerte ningún peligro, aseguró Quino. Bien sé que soy como un leproso. Me iré esta noche y así estarás a salvo. He dicho que te protegeré, dijo Juan Tomás, y llamó: Apolonia, cierra la puerta y no digas a nadie que Quino está aquí. Permanecieron callados todo el día en la casa, oyendo a los vecinos hablar de ellos. Por las rendijas de la pared los veían removiendo las cenizas en busca de huesos. Ocultos en la casa de Juan Tomás, oyeron las exclamaciones de todos al descubrir la canoa destrozada. Juan Tomás salió a desvirtuar sus sospechas y les propuso teorías sobre lo que podía haber sucedido a Quino, a Juana y al pequeño. A uno les decía: supongo que se habrán ido hacia el sur para escapar al mal que iba tras ellos. Y a otros: Quino no podría abandonar el mar. Tal vez haya conseguido otra canoa. Y terminaba: Apolonia está enferma de pena. Aquel día el viento saltó sobre el golfo, arrojando sus olas una y otra vez sobre la playa, aullando entre las cabañas y poniendo en peligro a las atrevidas embarcaciones que se habían hecho a la mar. Juan Tomás hubo de decir: si Quino se ha ido por el agua, a estas horas ya se habrá ahogado. Pero sus salidas no servían solo para mantener conversación con los vecinos, sino para obtener algo de ellos: un saquito de judías secas y con todo ello un largo cuchillo de 18 pulgadas, pesado como un hacha, herramienta y arma a la vez. Cuando Quino lo vio, sus ojos se iluminaron y acarició la hoja probando el filo con la yema del pulgar. El viento rugía sobre el golfo, pintando de blanco la superficie del agua. Los mangles erizaban su follaje como gatos asustados y un polvo arenoso se levantaba del suelo para ir a formar nubes sobre el mar. Al acercarse la noche, Juan Tomás tuvo una larga conversación con su hermano. ¿A dónde irás? Al norte, contestó Quino. He oído decir que hacia el norte hay ciudades. Evita la costa, le advirtió Juan Tomás. Van a organizar una patrulla para registrar las playas. Los de la ciudad te deben andar buscando. ¿Tienes aún la perla? La tengo, reveló Quino, y la voy a conservar. Podría regalarla, pero ahora se ha convertido en vida y mi desventura, y tengo que guardarla conmigo. Sus ojos estaban llenos de cruel amargura. Coyotito empezó a emitir gorgojeos y Juana le susurró al oído palabras mágicas para que callase. El viento te ayuda, dijo Juan Tomás. Borrará todas las huellas. Partieron en silencio antes de que surgiese la luna. Juana llevaba a Coyotito colgado de la espalda en un pliegue de chal y el niño dormía apoyado en uno de sus hombros. Juan Tomás abrazó a su hermano 2 veces. Le besó en ambas mejillas. Ve con Dios, le dijo con voz triste. ¿No quieres librarte de la perla? Esta perla es ya mi alma, protestó Quino. Si me desprendo de ella, perderé mi alma. Ve también con Dios. El viento soplaba con furia, arrojándoles al rostro ramitas, arena y grava. Juana y Quino se envolvieron mejor en sus ropas
y echaron a andar mundo adelante. El cielo había quedado limpio y terso, y la luz de las estrellas era fría y lechosa. Los dos andaban con grandes precauciones, evitando el centro de la ciudad, donde algún vagabundo dormido en un portal podía verlos pasar. La ciudad se encerraba en sí misma durante la noche, y todo el que se moviera en la oscuridad era descubierto al instante. Quino rodeó la periferia de la ciudad y torció hacia el norte, guiado por las estrellas, y encontró el camino arenoso que, atravesando campos yermos, llevaba hasta Loreto, donde la milagrosa Virgen María tenía su sede. Quino sentía en las piernas el golpe de la arena volandera y se alegraba por la seguridad de que no dejarían huellas. La luz de las estrellas le ayudaba a no perder el camino, y oía tras él los pasos apresurados de Juana. Algo ancestral revivía en su pulso. Por debajo del miedo a los espíritus malignos de la noche, sentía hervir un extraño sentimiento de alegría. Algo animal salía a la vida en su interior, haciéndole cauteloso, furtivo y amenazador. Revivía en él una antigua característica de su pueblo. El viento soplaba a sus espaldas y la familia proseguía su marcha lenta, hora tras hora, sin tropezarse con nadie ni aun de lejos. Por fin, a su derecha se elevó la luna y con ella cesó el viento, quedando inmóvil y desamparado el páramo. Ahora veían claramente el camino, herido profundamente por huellas de autos. Sin la ayuda del viento, sus pisadas se harían visibles, pero ya se hallaban a considerable distancia de la ciudad y tal vez pasarían inadvertidos. Quino andaba sobre una de las huellas de ruedas, y Juana lo imitaba. Cuando por la mañana un carro se dirigiese a la ciudad, borraría toda señal de su paso. Anduvieron toda la noche sin disminuir la marcha. Coyotito se despertó una vez y Juana hubo de pasarlo a sus brazos y acunarlo hasta que volvió a dormirse. Los genios malos de la noche danzaban en torno suyo. Los coyotes aullaban y reían en las espesuras, y los mochuelos silbaban y gritaban desde los árboles. En una ocasión pasó a lo lejos una bestia grande pisoteando la maleza. Quino empuñó el gran cuchillo y al hacerlo le pareció sentirse a salvo de todo. La música de la perla triunfaba en su mente. Bajo ella la tranquila melodía de la familia, ambas a compás con sus pasos sobre el polvo. Al llegar la aurora, Quino miró a un lado y otro en busca de refugio para el día. Lo halló en una plazoleta natural que debió haber sido el refugio de ciervos, completamente escondida tras una espesa arboleda. Cuando Juana se sentó y se dispuso a amamantar a su hijo, Quino volvió al sendero. Desgajó una rama y con ella barrió las huellas de sus sandalias, en el punto en que habían abandonado el camino. A los primeros rayos del sol oyó aproximarse un carro. Se escondió en la cuneta y lo vio pasar, arrastrado por cansinos bueyes. Cuando se hubo perdido de vista, volvió a salir y se cercioró de que sus huellas habían quedado aplastadas. Borró la que acababa de hacer y regresó junto a Juana. Esta le entregó las tortas que Apolonia les había preparado y poco después se quedó dormida. Quino se sentó en el suelo y se puso a mirar los ordenados viajes de las hormigas. Marchaban en columna y con el pie les interrumpió el paso. Entonces, ellas treparon sobre el pie y prosiguieron su camino. El sol se levantaba abrasador. Echábase de menos la proximidad del golfo, porque el aire era tan seco que los matorrales crujían por efecto del calor y desprendían un fuerte olor a resina. Cuando Juana despertó, el día estaba muy avanzado. Hay que tener mucho cuidado con aquel árbol que ves allí, le explicó su marido. No se puede tocar porque si luego te llevas la mano a los ojos quedas ciego. También hay que precaverse del árbol que sangra. Es aquel de más allá. Si lo cortas se pone a sangrar y trae mala suerte. Ella asentía a todo sonriendo, pues ya lo sabía de tiempo atrás. ¿Nos seguirán?, fue lo que preguntó. ¿Crees que procurará dar con nosotros? Lo van a intentar, contestó Quino. El que nos encuentre tendrá la perla. Ya lo creo que lo intentarán. Juana aventuró a decir, podría ser que los traficantes tuvieran razón y la perla no valga nada. ¿Quién sabe si todo no ha sido más que una ilusión? Quino rebuscó entre sus ropas y extrajo la perla. Dejó que el sol jugueteara con ella hasta que le dolieron los ojos de mirarla. No, rechazó. No habrían tratado de robarla si no tuviera valor. ¿Sabes quién te atacó? Los traficantes. No lo sé, no pude verlos. Clavó la mirada en la perla para recordar sus primeras visiones. Cuando por fin la venda, tendré un rifle, dijo en voz alta,
y miró la reluciente esferilla en busca de su rifle, pero no vio nada más que un cuerpo tendido en el suelo y manando sangre de una herida en la garganta. Entonces dijo rápidamente: nos casaremos en la iglesia. Y en la perla vio a Juana con la huella de la mano en el rostro arrastrándose por la playa. Nuestro hijo aprenderá a leer, exclamó con frenesí. Y en la perla surgió el rostro infantil hinchado y febril por efecto de la extraña medicina. Quino volvió a guardar la perla porque su música se había hecho siniestra y tenía extraño parentesco con la música del mal. Los rayos del sol les obligaron a buscar la sombra de los árboles, ahuyentando a unos pajarillos grises. Quino se cubrió la cabeza con la manta y se quedó dormido. Juana no podía imitarle. Estaba sentada con la inmovilidad de una roca. Tenía la boca hinchada por efecto del puñetazo de Quino y las moscas revoloteaban sobre ella. Parecía un centinela, y cuando Coyotito se despertó, lo sentó en el suelo frente a ella y estuvo mirando cómo agitaba brazos y piernas, sonriente y haciéndola sonreír. Con una ramita que cogió del suelo le hizo cosquillas y luego le dio a beber agua del odre que llevaban. Quino se agitó en sueños, gritando con voz gutural mientras su mano se movía en un simulacro de lucha. De pronto lanzó un gemido y se incorporó con los ojos muy abiertos. Trató de escuchar algo, pero solo oyó el crepitar de los vegetales y el viento silbando en la lejanía. ¿Qué pasa?, interrogó Juana. Cállate, ordenó él. ¿Soñabas? Puede ser. Pero estaba inquieto y dejó de masticar la torta que ella le había dado para escuchar otra vez. Estaba nervioso, intranquilo, no dejaba de mirar por encima de su hombro. Desenvainaba el gran cuchillo y probaba su filo. Cuando Coyotito balbuceó algo, Quino ordenó: hazlo callar. ¿Pero qué ocurre?, insistió Juana. No lo sé. Volvió a escuchar con los ojos luminosos, cual los de un animal en acecho. Se puso en pie silenciosamente y, doblado por la cintura, echó a andar por entre los matorrales hacia el camino. No puso los pies en este, se tumbó a la sombra de una encina, oteó el camino hacia la dirección por donde había venido. Entonces los vio avanzar. Se le puso rígido todo el cuerpo y la cabeza se ocultó instintivamente tras unas ramas caídas. A lo lejos veía 3 figuras, 2 a pie y otra a caballo. Sabía quiénes eran y el terror se adueñó de su espíritu. Desde tan lejos veía moverse lentamente a los de a pie, encorvados sobre el suelo. De vez en cuando uno se detenía y llamaba al otro. Eran los ojeadores, los tramperos, capaces de seguir la pista de una cabra montés en las rocosas montañas. Eran sagaces como perros. Sin duda, él o Juana se habían salido un momento de la huella del carro y aquellos cazadores acababan de descubrirlo. Tras ellos, a caballo, iba un hombre envuelto en una manta. Sobre la silla un rifle brillaba al sol. Quino estaba tan quieto como las ramas del árbol. Apenas respiraba y sus ojos se dirigían al lugar donde había barrido el rastro. Hasta las huellas barridas podían tener significado para aquellos ojeadores. Los conocía bien. En un país donde había poquísima caza, se las arreglaban para vivir cazando, y ahora la presa era él. Leían en el suelo como en un libro. El jinete esperaba pacientemente. Los ojeadores lanzaron algunas exclamaciones como perros de caza excitados por el olor de liebre. Quino empuñó el cuchillo y se preparó para la acción. Sabía lo que tenía que hacer. Si los tramperos descubrían las huellas borradas, tendría que saltar hacia el jinete, matarlo en un instante y apoderarse del rifle. Era la única oportunidad para él. Ya a medida que los 3 se acercaban por el sendero, Quino cavó unos pequeños pozos con las puntas de sus sandalias para poder saltar sin peligro de que los pies le resbalaran. Su campo visual por debajo de la rama caída era muy escaso. Juana desde su escondite oyó el rumor de los cascos del caballo y como Coyotito empezara a parlotear, lo tomó en brazos con mucha presteza, lo escondió bajo su chal y le dio el pecho, con lo que se cayó. Cuando los tramperos estuvieron cerca, Quino solo veía sus piernas y las patas del caballo. Veía los pies oscuros y descalzos de los hombres y sus destrozados pantalones blancos, y oía el crujir del cuero de la silla y el tintineo de las espuelas. Los ojeadores se detuvieron en el lugar barrido y lo estudiaron mientras el jinete se detenía. El caballo sacudía la cabeza y mordía el bocado que sonaba contra sus dientes. Luego dio un relincho. Al momento se volvieron los cazadores a mirarlo y observar la posición de sus orejas.
Quino no respiraba y su espalda estaba arqueada bajo una terrible tensión muscular. El sudor bañaba su labio superior. Durante interminables minutos estuvieron agachados los tramperos y luego prosiguieron la marcha mirando al suelo, seguidos por el hombre a caballo. Quino sabía que no tardarían en volver. Describirían círculos, se detendrían, buscarían sin parar y al cabo de cierto tiempo estarían allí de nuevo. Retrocedió con sigilo, pero no se tomó la molestia de borrar sus huellas. No podría, habría demasiadas ramitas rotas, hierbas aplastadas, piedras cambiadas de lugar. Quino estaba dominado por el pánico de la huida. Sabía que los ojeadores darían con él y no había más escapatoria que la huida. Corrió hasta el escondrijo de Juana, quien lo miró interrogante. «Tramperos», explicó. «Vamos». Una honda desesperación se adueñaba de él. Se le ensombreció el rostro y los ojos se le enturbiaron de tristeza. Tal vez fuera mejor entregarse. Al momento se había puesta. Juana de pie y había cogido su brazo. «Tienes la perla», le recordó con voz aguda. «¿Crees que te permitirían volver vivo para que fueras diciendo que te la habían robado?» Su mano fue temblorosa hacia el lugar en que la guardaba. «Acabarán por encontrarnos», aseguró él. «Vamos», ordenó ella, «vamos». Y como él no respondiese, siguió. «¿Crees que a mí me iban a perdonar la vida? ¿Crees que se la iban a perdonar a nuestro hijo?» Al fin penetraron sus argumentos en su cerebro aturdido. Sus labios dieron paso a un rugido de rabia y sus ojos recobraron su primitiva fiereza. «Vamos», repitió, «iremos a las montañas. Puede que en las montañas les hagamos perder la pista». Recogió presuroso los odres y paquetes que constituían todos sus bienes. En la mano izquierda llevaba un paquete, pero su derecha no empuñaba más que el largo cuchillo con el que iba cortando los arbustos para abrir paso a Juana. Se dirigían apresurados al oeste en busca de las altas montañas pétreas. Quino no intentaba disimular los vestigios de su paso, y al avanzar removía piedras, levantaba polvo, derribaba plantas y arrancaba hojas y brotes. El sol caía de plano sobre la campiña y toda la vegetación protestaba con crujidos. Pero allí delante estaban las desnudas montañas de granito, erosionadas, monolíticas en el azul cielo. Quino casi corría hacia aquellas tierras altas, como hacen los animales al saberse perseguidos. Era una tierra sin agua, cubierta de cactus y de maleza, fuertemente arraigados en un terreno de grandes piedras pulverizadas. Entre ellas crecía un poco de hierbecilla gris y seca, siempre sedienta y siempre moribunda. Las lagartijas miraban pasar la fugitiva familia y movían la cabeza. De vez en cuando una liebre asustada corría a esconderse detrás de la roca más próxima. El desértico paisaje se empapaba de sol, mientras las cercanas montañas parecían frescas y acogedoras. Quino casi volaba porque sabía lo que iba a ocurrir. En cuanto los ojeadores llevasen un rato siguiendo el camino, se darían cuenta de que habían perdido la pista y volverían sobre sus pasos, ojo avisor, hasta encontrar el lugar en que Quino y Juana habían descansado. Desde allí ya no tendrían dificultad en seguirlos. Tantas piedras, hojas caídas y tallos cortados serían para ellos claro mensaje. Quino se los imaginaba siguiendo las huellas, haciendo excitados comentarios, y tras ellos, hosco y aparentemente desinteresado, el jinete con su rifle. Su trabajo vendría después, al encargarse de que no pudieran regresar. La música del mal palpitaba ahora dentro del cráneo de Quino, confundiéndose con el zumbido del calor en sus sienes y los silbidos de las culebras. El palpitar acelerado de su corazón daba ritmo a la melodía secreta y venenosa. El camino empezaba a ascender, y al hacerlo, las rocas eran cada vez mayores. Quino había logrado ya buena ventaja sobre sus perseguidores y se tomó un descanso. Trepó sobre un trepecho y oteó el soleado panorama, sin ver a sus enemigos, ni siquiera la figura más alta del jinete. Juana se dejó caer a la sombra del parapeto. Llevó la botella de agua a los labios de Coyotito y su seca lengüecita sorbió con avidez. Ella miró hacia Quino cuando lo vio volver a su lado y al darse cuenta de que le miraba las piernas, heridas por múltiples cortes de los espinos y aristas de las rocas, las ocultó rápidamente bajo la falda. Pasó la botella a su marido, pero él negó con la cabeza y se humedeció los labios con la lengua. «Juana, yo me iré y tú te esconderás. Los obligaré a seguirme por las montañas y cuando hayan pasado te vas al norte, a Loreto o a Santa Rosalía. Luego, si puedo escapar a su acoso, volveré a tu lado.
Es el único recurso que nos queda. Ella le miró fijamente a sus ojos y dijo: no, vamos contigo. Pero corro más yendo solo, protestó él con voz áspera. Expones al pequeño viniendo conmigo. No, se limitó a decir Juana. Tiene que ser así, es mi voluntad y lo único prudente. No, repitió Juana. Él trató de hallar debilidad, miedo o vacilación en su rostro, pero no era así. Sus pupilas brillaban. Entonces se encogió de hombros, desesperanzado, pero a la vez animado por la actitud de ella. Cuando reemprendieron la marcha, ya no era una fuga regida por el pánico. El terreno, a medida que se alzaba hacia las cumbres, cambiaba rápidamente. Las rocas graníticas eran muy grandes, agrietadas por la intemperie, y Quino aprovechaba sus duras superficies para caminar sin dejar huellas, siempre que le era posible. Sabía que cada vez que sus perseguidores perdían la pista, tenían que entretenerse largo rato, describiendo continuos zigzags, por lo que volvía a veces hacia el sur, dejando una huella bien visible y regresaba de nuevo en la dirección deseada sobre rocas encubridoras. La cuesta era ya muy acentuada y les hacía jadear. El sol se zambullía por el firmamento hacia las montañas, y Quino se encaminaba un desfiladero muy sombrío que veía a lo lejos. Si en alguna parte del país había agua, sería sin duda donde se veía algo de vegetación. Además, aquel desfiladero será probablemente uno de los pocos pasos al otro lado de la sierra. Tenía su peligro porque a los tramperos se les ocurriría lo mismo, pero la botella de agua vacía no dejaba lugar a esta consideración. Y así, mientras el sol resbalaba por la izquierda del cielo, Quino y Juana subían pesadamente por la empinada ladera. Muy arriba en el muro rocoso, bajo un agreste pico, brotaba un manantial alimentado por el deshielo. A veces estaba seco y crecía el musgo lecho de su cauce, pero casi siempre llevaba caudal, fresco y limpio. Cuando llovía, formaba una alegre columna de agua espumeante que caía por el corte del desfiladero. Saltaba de escalón en escalón de piedra, formando sucesivos remansos que se iban llenando hasta rebosar por las márgenes y seguir cayendo hasta el llano, donde la tierra sedienta la hacía desaparecer, con la ayuda del aire cálido y las miradas de raíces ávidas. Acudían animales desde muchas millas para abrevar en sus remansos: cabras monteses, ciervos, pumas y ratones campestres. Por la noche acudían los pájaros que de día revoloteaban sobre los matorrales de la llanura, y junto al salvaje torrente, en todos los lugares en que se reunía suficiente tierra para sostener una raíz, crecían colonias vegetales, vides silvestres y palmeras del desierto, lotos, hiedra, altos tallos herbáceos y grisáceos cardos entre una masa de ortigas. En los remansos vivían ranas, salamandras y lombrices de agua que se arrastraban por el fondo limoso. Todo lo que necesitaba del agua acudía a vivir en aquellos oasis húmedos. Los gatos monteses iban allí a cazar y lavar sus dentaduras ensangrentadas por las heridas de sus víctimas. El agua hacía que aquellos rincones fuesen parajes de vida y a la vez de muerte. El escalón más bajo, donde se recogía el agua antes de dar un salto de 100 pies y desaparecer en el árido desierto, era una plataforma de piedra y arena. En la taza natural de la roca entraba solo un hilo de agua que bastaba a mantenerla llena y dar vida a las plantas de sus orillas. La arena de la diminuta plaza estaba removida por las pezuñas y las garras de los animales que acudían a beber y a cazar. El sol había salvado la línea de las montañas cuando Quino y Juana llegaron por fin a aquel lugar. Desde allí dominaban el soleado desierto y la mancha azul del golfo en la lejanía. Estaban exhaustos y Juana se dejó caer de rodillas y lavó la cara de Coyotito antes de darle de beber. El pequeño empezó a protestar y lanzar gemidos, y entonces Juana le dio el pecho. Quino se tendió de bruces y bebió algo largo rato en el remanso. Luego extendió sus músculos cansados un momento y después de mirar a Juana y a su hijo, se levantó y fue hasta el borde del escalón de piedra a observar en la distancia. Sus ojos se fijaron en un punto y todo él se puso rígido. Muy abajo, al comienzo de la ladera, vio a los tramperos. Parecían 2 diminutos pulgones seguidos por una hormiga. Juana se había vuelto a mirarlo y se dio cuenta de la rigidez de su espalda. ¿Lejos?, preguntó con voz reposada. Estarán aquí al caer de la noche, contestó Quino, y alzó la mirada hacia lo alto de la cortadura, la sierra por la que descendía el torrente. Hemos de ir al oeste, declaró, y sus ojos escudriñaron la pared de piedra que se abría al desfiladero. A una altura de unos 100 pies,
descubrió unas cuantas cavernas naturales. Quitándose las sandalias, trepó hasta ellas, apoyándose en las irregularidades de la piedra con los pies desnudos. Las cuevas no tenían más que unos pies de profundidad, pero su suelo estaba inclinado hacia el interior. Quino llegó hasta la mayor y se metió dentro, comprobando la imposibilidad de ser vistos desde fuera. Se apresuró a volver a donde Juana. Hay que subir hasta allí, es posible que no nos encuentren. Sin oponer objeción alguna, ella llenó la botella de agua hasta arriba, y Quino la ayudó a encaramarse hasta la caverna, entregándole luego todos los paquetes. Juana se sentó a la entrada del agujero y observó lo que él hacía. No trataba de borrar las huellas de su paso junto al torrente. En lugar de ello subió en dirección contraria al chorro de agua, arrancando a propósito maleza y arbustos, y luego volvió a descender. Estudió detenidamente el lienzo de roca que conducía a la cueva para cerciorarse de que no había huellas y por fin regresó al lado de Juana. Cuando suban, explicó, nosotros bajaremos otra vez al llano. Lo único que me da miedo es que el niño se ponga a llorar. Debes tener cuidado de que no lo haga. No llorará, aseguró ella, llevando hasta la suya la cara de la criatura y mirándolo a los ojos que le devolvieron la mirada con aire solemne. Se da cuenta de todo, exclamó Juana. Quino se había echado a la entrada de la cueva, apoyando la barbilla en los brazos cruzados y sin dejar de mirar el avance de la sombra azul de la montaña sobre la extensa llanura hasta las riberas del golfo. Los ojeadores tardaban en aparecer como si tuvieran dificultades con el rastro que Quino había dejado. Era de noche cuando llegaron al arroyo. Los tres iban a pie, pues un caballo no podía trepar montaña arriba. Vistas desde lo alto, eran tres figurillas exiguas que la noche se iba tragando poco a poco. El hombre del rifle se sentó a descansar y ojeadores se echaron junto a él. En la oscuridad brillaban sus tres cigarrillos y Quino veía que comían y oía el murmullo de su conversación. Por fin llegaron las tinieblas negras y espesas en el corazón del desfiladero. Los animales que frecuentaban los remansos empezaron a acercarse, pero al oler la presencia del hombre se retiraron de nuevo a la oscuridad. Oyó un murmullo tras de sí. Juana susurraba, «Coyotito», procurando que estuviese quieto, callado. El niño protestaba y su voz apagada indicaba que Juana le había cubierto la cabeza con el chal. Al pie de la montaña brilló una cerilla, y la luz pudo ver que dos de los hombres dormían y tercero montaba la guardia con el rifle sobre las rodillas. Luego la luz se extinguió, pero dejó en la retina de Quino un cuadro imborrable. Veía a los dos hombres acurrucados como perros, y el cabrillear de la llama en el cañón del rifle. Quino se retiró en silencio al fondo de la cueva. Los ojos de Juana parecían chispas reflejando luz en una estrella. Quino se acercó a ella y pegó sus labios a su mejilla. «Hay un medio de acabar con esto», le dijo. «Pero te matarán». «Si llego primero hasta el hombre del rifle, todo estará resuelto». Dos de ellos duermen. La mano de ella salió de debajo del chal y cogió a su brazo. «Verán tu traje blanco a la luz de las estrellas». «No», dijo él. «Además lo haré antes de que salga la luna». Buscó en su cerebro alguna palabra de ternura, pero no dio con ninguna. «Si me matan», se limitó a decir, «quédate quieta, y cuando se hayan ido, vete a Loreto». La mano de ella tembló ligeramente. «No hay otro camino», insistió él. «Si no lo hago así, por la mañana nos van a descubrir». «Ve con Dios», dijo Juana, con voz temblorosa. Él la miró de muy cerca y vio sus grandes ojos abiertos. Alargó la mano y la apoyó unos momentos sobre la cabeza de Coyotito. Luego rozó con suavidad la mejilla de Juana, que contuvo el aliento. Dibujada sobre el cielo en la entrada de la cueva, vio Juana la silueta de Quino, despojándose de sus ropas, que a pesar de lo sucias que estaban, se verían demasiado blancas en la oscuridad de la noche. Su piel curtida y morena lo protegería mejor. Luego vio cómo ataba el mango del cuchillo al collar que pendía sobre su pecho, dejando así sus dos manos libres. No volvió junto a ella. Por un momento fue su cuerpo una mancha oscura en la entrada de la cueva, y luego desapareció. Juana se adelantó hasta la abertura y miró hacia afuera. Miraba como un mochuelo desde su agujero en la montaña, y a su espalda dormía el niño sobre la manta. Juana murmuraba su extraña mezcla de oración y conjuro, sus avemarías y sus imprecaciones contra aquellos lúgubres seres inhumanos. La noche le parecía menos oscura al mirar desde allí,
y al este del horizonte veía una cierta luminosidad reveladora de la próxima aparición de la luna, y al mirar hacia abajo vio la luz del cigarrillo del hombre que seguía en vela. Kino bordeó la cornisa de piedra como lo haría una lenta oruga. Había dado la vuelta a su collar para que el cuchillo pendiera a su espalda y no pudiera tintinear contra la pared de piedra. Sus dedos extendidos tanteaban las montañas, sus pies hallaban apoyo en las salientes de la roca y su pecho resbalaba sobre el muro en lento avance. Cualquier ruido, un guijarro que rodase, un suspiro, una involuntaria palmada sobre la roca, despertaría a los tramperos dormidos. Todo lo que fuera insólito en la noche los pondría sobre aviso. Pero la noche no era silenciosa. Las ranas arbóreas que vivían cerca del arroyo charlaban como pájaros. El desfiladero se llenaba con el chirrido incesante de las cigarras. En la cabeza de Kino había otra música, la del enemigo, palpitante, al acecho, y sobre ella la canción familiar se había hecho intensa, aguda como el maullido de un puma hembra. La canción de la familia vivía con intensidad y lo impulsaba hacia el enemigo. Las cigarras parecían haberse apropiado la melodía y las ruidosas ranas repetían de vez en cuando fragmentos de su música. Kino resbalaba por la ladera, silencioso como una sombra. Un pie desnudo avanzaba unas pulgadas hasta que los dedos se afianzaban en el escalón de piedra. Luego descendía el otro pie, y la palma de una mano le seguía. Después la otra y al final el cuerpo entero, sin que pareciera haberse movido, estaba más abajo. Kino llevaba la boca abierta para que su respiración no fuera ruidosa, porque sabía que no era invisible. Si el centinela, al oír algo, levantara la vista hacia la pared desnuda, lo iba a ver. Por ello tenía que moverse muy lentamente. Tardó muchísimo en llegar al pie de la pared granítica y entonces se escondió detrás de una piedra de una palmera enana. El palpitar de su corazón era como un trueno en el pecho y el sudor bañaba su cara y sus manos. Se tendió cuán largo era y respiró hondo para aquietar sus nervios. Solo le separaban 20 pies de sus enemigos y trataba de recordar la topografía de aquel espacio. ¿Había alguna piedra que pudiera detenerlo en mitad de su carrera? Se frotó las piernas para evitar calambres y se dio cuenta de que sus músculos estaban deshechos por efecto de la prolongada tensión. Entonces miró temeroso hacia oriente. La luna saldría dentro de pocos minutos y él tenía que atacar antes de que saliese. Veía la silueta del centinela, pero los que dormían quedaban fuera de su área visual. Era el despierto el que tenía que caer bajo su ataque, rápida y decididamente. Silenciosamente desprendió del collar el gran cuchillo, pero era demasiado tarde. Al levantarse de su escondite, asomó el borde del horizonte, el disco lunar, y Kino volvió a dejarse caer. Era una luna reducida y opaca, pero llenaba de luces y sombras todo el desfiladero. Kino veía ahora con toda claridad la figura del hombre acurrucado junto al arroyo. Estaba mirando a la luna. Encendió un cigarrillo y la cerilla iluminó su rostro un instante. No podía haber espera. Cuando volviese la cabeza, Kino saltaría. Sus piernas estaban contraídas como muelles de acero, y entonces llegó desde arriba un lamento ahogado. El vigilante volvió la cabeza para escuchar y luego se puso en pie, y uno de los durmientes se agitó, incorporóse y preguntó: ¿Qué ocurre? No lo sé, confesó el otro. Parecía llanto como el de un niño. El que acababa de despertarse contestó: No puede asegurarse, he oído a coyotes llorar como criaturas. El sudor caía en forma de gruesas gotas por la frente de Kino hasta sus ojos que le escocían. El débil lamento se repitió y el centinela miró hacia la cueva, en la pared del norte. Es posible que sea un coyote, dijo, y Kino oyó el ligero ruido del cerrojo del rifle. Si es un coyote, con esto se callará, observó el desconocido, levantando el rifle. Kino había saltado ya cuando sonó el disparo y el fogonazo se reflejó en sus negras pupilas. El gran cuchillo describió un círculo en el aire en busca de su presa y se hundió con sordo ruido entre cuello y pecho. Kino era una terrible máquina. Se apoderó del rifle en el momento en que soltaba el cuchillo, lo alzó en el aire y lo descargó con fuerza sobre la cabeza del hombre sentado, rompiéndola como si fuera un melón. El tercero huyó de espaldas, como un cangrejo, se cayó dentro del remanso y trató de encaramarse a la orilla opuesta con movimientos frenéticos. Sus manos hacían gestos desesperados por alcanzar los sarmientos de vid silvestre y sus labios emitían gritos ahogados de terror. Pero Kino tenía ahora la dureza y frialdad del acero. Se echó el rifle a la cara con deliberación, apuntó e hizo fuego. Vio a su enemigo caer de espaldas en el agua y se acercó a él en 2 zancadas. A la luz de la luna,
vio sus ojos aterrorizados con algo de vida y volvió a disparar entre ellos. Luego Quino se detuvo, incierto. Algo no había salido bien. Una idea desconocida e inquietante trataba de abrirse paso hacia su conciencia. Ranas y cigarras habían callado. El cerebro de Quino se despejó un poco y se dio cuenta del sonido, el agudo, lloroso, histérico grito de dolor ante la muerte. En La Paz todo el mundo recuerda el regreso de la familia. Puede que solo unos viejos lo vieran, pero también lo recuerdan aquellos que lo oyeron de labios de sus padres y abuelos. Es un suceso que parece haber ocurrido a todos y a cada uno. Estaba ya muy avanzada la tarde áurea cuando los primeros chiquillos llegaron corriendo a la ciudad con la nueva de que Quino y Juana regresaban. Todos salieron a recibirlos. El sol se encaminaba hacia las montañas del poniente y las sombras eran desmesuradamente largas sobre el polvo. Tal vez fuera este el detalle que más impresión les produjera. Entraban los dos en la ciudad por el camino del interior y no iba Juana detrás de Quino como siempre, sino a su lado. Tenían el sol a la espalda y parecían empujar ante sí largas tiras de sombra. Quino llevaba un rifle al brazo y Juana un chal formando una pelota a la espalda. El chal estaba manchado de sangre seca y oscilaba con el paso de ella, cuyo rostro estaba endurecido por la fatiga y por la tensión con que intentaban dominar aquella. Sus grandes ojos miraban el vacío. Los labios de Quino estaban apretados como sus mandíbulas y explican los testigos que el miedo iba con él, peligroso como una tormenta en ciernes. Relatan los mismos que ambos parecían distantes de cuanto existía de humano. Habían atravesado la tierra del dolor y alcanzado la margen opuesta. Había algo mágico en torno a ellos. Los que habían acudido a recibirlos se apartaban sin dirigirles la palabra. Quino y Juana atravesaron la ciudad como si no existieran. Sus ojos no dejaron un momento de mirar adelante. Sus piernas se movían mecánicamente como si lo hubieran aprendido demasiado bien y su rigidez era terrible. La ciudad se asomaba a las puertas y ventanas de sus paredes encaladas a mirarlos. Quino y Juana descendieron de la ciudad al arrabal de los pescadores y sus vecinos les abrieron paso. Tomás alzó la mano en un saludo que no llegó a aflorar a sus labios y la mano permaneció vacilando un momento en el aire. En los oídos de Quino la canción familiar era aguda como un grito y era un grito de batalla. Atravesaron la requemada plazuela que había ocupado su choza y no se dignaron mirarla. Bordearon los chaparrales que crecían frente a la playa y se acercaron al agua sin mirar la destrozada canoa de Quino. Al llegar al agua se detuvieron y miraron hacia el golfo. Quino dejó en el suelo su rifle, rebuscó entre sus ropas, extrajo la gran perla, contempló su superficie gris y suave. Ante sus ojos desfilaban rostros malignos entre el resplandor de llamas. En la nacarada superficie veía los ojos agónicos del trampero ahogándose y a Coyotito en el fondo de la caverna con la cabeza partida de un balazo. La perla era fea, gris, maligna. Quino oía su música, melodía de locura. Temblándole la mano, se volvió hacia Juana, enseñándole la joya. Ella seguía a su lado con el sanguinolento saco al hombro. Miró la perla en la mano de él, luego a sus ojos y dijo en voz baja: «No, tú». Quino echó atrás el brazo y lanzó la perla con toda su fuerza. La vieron brillar unos instantes a la luz del sol y luego la salpicadura en el mar a lo lejos. Permanecieron largo rato con la mirada puesta en el mismo punto. La perla entró en el seno de las aguas verdosas y descendió lentamente hasta el fondo. Los ondulantes tallos de las algas la atrajeron y ella se dejó abrazar. Las luces verdes del mar se repetían con gran belleza en su superficie. Por encima, el agua era un espejo ondulante. Un cangrejo que se arrastraba entre el limo levantó una nube de arena y cuando el agua recobró su nitidez, la perla había desaparecido y su música se convirtió en un murmullo que no tardó en extinguirse. Bueno, aquí está una lectura algo larga con un final trágico. De todas maneras murió el niño. La perla les trajo mala suerte. Todo este texto del Nobel invitado esta noche nos habla de esa tragedia. Hace recordar un poco al Señor de los Anillos, con ese anillos, con todas las tragedias que desatan. Bueno, desde este momento entramos en descanso y mañana estará el profe Abel, posiblemente con otra lectura peruana muy agradable. Gracias a todos ustedes, que tengan una feliz noche, que estén muy bien y gracias
por esperar.